Hola, buenas noches. Mi nombre es José Chávez y hoy me acompaña mi esposa Melissa Salas y queremos compartir el devocional del día de hoy que le hemos puesto como título La paciente provisión de Dios. Así es. Y yo quisiera empezar leyendo para ustedes Éxodo capítulo 16 del versículo 1 al 4 y lo leo en versión Biblia de las Américas. Dice así: partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. O sea, recién venían saliendo de Egipto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré mover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Leímos, de hecho, el mismo capítulo nos explica un poquito del contexto. Ellos tenían muy poco tiempo. Dice, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. ¿Y quién no conoce esa historia? El Señor mandó 10 plagas poderosas para mostrar su poder. Además, los llevó al desierto, partió el mar en dos para que ellos pasaran en tierra firme. Puso una nube sobre ellos que les daba luz en la noche y los guardaba del calor en el día. Todo eso había experimentado este pueblo, todo eso. Y sin embargo leemos lo que acabo de decir, que murmuraron. Y la palabra murmuración en este caso tiene una connotación negativa. No es simplemente un lamento cuando algo me duele, no, es una queja, es una actitud negativa. Y aún añaden lo siguiente: ojalá hubiéramos muerto en manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Y la ironía de esto es que en los capítulos 1, 2 y 3 leemos en diferentes versículos que el Señor escuchó el gemido de Israel, que ellos estaban siendo esclavizados de manera cruel, que cada vez era peor la esclavitud que ellos estaban viviendo, y el Señor había tenido misericordia para sacarlos de ahí. Sin embargo, ellos dicen como que allá todo estaba de maravilla, ¿verdad? Que comían riquísimo, que nada malo les pasaba, que aún viendo todas esas cosas, lo que ellos están aquí haciendo una propuesta de lo que ellos opinan que hubiera sido mejor. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Precisamente eso es lo que yo quisiera resaltar, y es que así es nuestro corazón, así es su corazón, pero también el mío, el nuestro. Nosotros muchas veces, habiendo sido testigos, teniendo en nuestro corazón la seguridad de que Dios ya dio todo lo que tenía, ya entregó lo mejor por nosotros, y aún así muchas veces tenemos esta actitud de nuestro corazón. Creemos como: ay, si yo estuviera en el mundo, ay, si yo no tuviera esposo, ay, si yo tuviera esta mejor oportunidad, ay, como que hay un descontento en nuestro corazón, no en el sentido constructivo, sino todo lo contrario. Acá la connotación, como decía, es negativa, es queja. Aquí hay una queja, aquí estoy diciendo: ¿sabe qué? Pudo haber sido mejor, había otras opciones, es decir, no confío, ¿por qué nos trajeron acá? No confío en lo que estás haciendo, ¿verdad? Y esa es la ironía, habiendo visto la gloria de Dios para proveerles en diversas ocasiones, esta es la actitud. Y sin embargo, el Señor tiene paciencia con ellos, porque quizá más de uno pensaría: uy, yo que Moisés les hubiera dado, ¿verdad? No sé, me hubiera cansado, los hubiera regañado y demás, y diría: Señor, que se mueran de hambre. Pero no, el Señor responde, y en el versículo 4 leemos
que Él va a proveer para ellos. O sea, Él está siendo paciente con ellos, paciente con su pecado, paciente con esta actitud, y va a proveer pan, va a proveer algo que pueda saciar el hambre que ellos tienen, y dice que lo va a hacer de forma diaria. Y antes de darle acá el pase a José, quería recalcar que precisamente así es Dios, sigue siendo Él, ¿verdad? Ese es su carácter. A pesar de nosotros, y nosotros ya conocemos a Cristo, ya fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Muchas veces tenemos esas actitudes y sin embargo, Él ya proveyó a Cristo, que sigue siendo suficiente para cubrir, ¿verdad?, esas faltas. Y bueno, en medio de este tiempo de devocional, yo quería recordar, ¿verdad?, como decía Meli, que la provisión del maná de Dios era diaria, no era semanal, no era mensual, porque había aquí algo que el Señor les quería mostrar, en este caso al pueblo de Israel, y nos quiere mostrar a nosotros también, y es que más allá del alimento físico, de la necesidad material que nosotros tengamos, la mayor necesidad que el hombre tiene en esta vida, y que la vamos a experimentar las veces que estemos en medio del desierto, es una relación íntima que dependa exclusivamente de Dios. Nosotros necesitamos saber quién es Dios y conocer que Él es nuestro Dios. Pero siempre que estemos mirando un pasaje, que estemos meditando en un pasaje de la Biblia, tenemos que también descubrir dentro del pasaje cómo Dios nos revela a Jesús, y esto no es ajeno a esta historia. Y vemos en el caso del libro de Juan, capítulo 6 específicamente, cuando Jesús le dice a las personas que lo estaban siguiendo en ese momento, les dice lo siguiente, y leo para ustedes: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí Jesús se identifica como ese maná, ¿verdad? Que Meli nos hablaba ahora en Éxodo, y tenemos que entender que el maná apuntaba a Jesús, ¿verdad?, quien es el verdadero pan del cielo. Esa es la verdadera y más grande provisión que Dios da a sus hijos. Por lo tanto, a la luz del Nuevo Testamento, nosotros podríamos ver al pueblo de Israel todos los días esperando pacientemente que lloviera maná del cielo para recoger. Y sabiendo que ese maná revelaba a Jesús, hoy nosotros, como ese pueblo de Dios, debemos también estar ansiosos día a día del regreso de Jesús, y estar agradecidos a Dios por esa provisión salvadora que Él nos ha dado. Así es. Y así como el Señor proveyó en medio de ese pecado para ellos, así proveyó también en medio de nuestro pecado a Jesús. Y Jesucristo es suficiente, Él es suficiente. Realmente Dios no nos debe nada, Él no nos debe una bendición extra, Él no nos debe incluso una sanidad, Él no nos debe nada. Todo lo que nos da es por gracia, pero tenemos que tener claro que Él ya lo entregó todo a su Hijo Jesús, y esa es la expectativa, ¿verdad?, que debemos nosotros tener. Él es suficiente y yo quiero tener de Él todos los días. Y bueno, queremos que después de escuchar este devocional usted pueda pensar y meditar en la provisión paciente de Dios y darle gracias a Él por eso. Así es. Hasta luego.